Bienvenidos a un nuevo ciclo de entrevistas de Diario Conclusión, hoy para hablar sobre un libro que cuenta una historia local que no ha sido contada en ningún medio gráfico ni se ha hecho ningún libro y tiene que ver con la historia oral de un determinado lugar de la ciudad, específicamente en el sur, y tiene que ver con fundamentalmente el frigorífico Swift, ¿no? Y una historia de militancia política, militancia sindical, y 4 protagonistas de esa historia que a través de la oralidad contaron cómo fue todo su recorrido dentro del frigorífico Swift y cómo llegaron a ocupar el sindicato de la carne, no ocupar el sindicato, sino ganar elecciones allí y bueno, con una lista del Partido Comunista, ¿no? Sí, sí. De integrantes del Partido Integrantes Comunista. del Partido Comunista. Era bueno, una lista compleja, o sea, había más personas de peronistas, radicales y hasta demócratas progresistas. Bien, bueno, y para eso le damos la bienvenida formalmente a Paulo Menotti, quien es el autor de este libro, Un faro de luces y sombras, que habla de la historia de la militancia del frigorífico Swift, una chimenea, ¿no? Que es el faro para muchos, ¿no? Claro. Sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la entrevista. No, por favor. Paulo, no quiero dejar de mencionar que sos profesor y licenciado en Historia, graduado en la Facultad de Humanidades de la UNR, también te desempeñas como profesor de Historia en el Instituto Galileo Galilei y en el Manuel Belgrano, y también trabajaste como periodista en el diario El Ciudadano de nuestra ciudad, del cual actualmente sos colaborador. Ajá. Bien, también, bueno, fuiste columnista en radio y escribís también para otros medios de prensa. Así que, bueno, una amplia trayectoria, un amplio recorrido en distintas áreas, ¿no? Pero lo fundamental es este libro, ¿no? Hoy, la historia de este grupo de trabajadores militantes que, bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar en este libro? ¿Con qué se va a encontrar quienes se introduzcan en esta lectura tan interesante? Bueno, por un lado se van a encontrar con 4 historias o 4 perfiles de vida de 4 personas que militaron sindical y políticamente en el frigorífico Swift y en el gremio de la carne y también en el barrio Saladillo y en parte de la ciudad de Villa Gobernador Galvez. Y son historias de vida, como decíamos recién, historias orales, con todo lo que eso significa. Y bueno, principalmente ellos en el año 60 lograron la dirigencia del Sindicato de la Carne, que hasta ese momento venía siendo dirigido por el peronismo, por dirigentes peronistas, y que ellos logran ahí cambiar hacia esa otra dirigencia. Es un momento particular porque es el momento de la resistencia peronista en Rosario. Estamos hablando de principios de la década del 60, claro. Años 61, pero esto viene de años atrás, ¿no? Tiene una antesala de varios años atrás que empezó la militancia Ajá. de estas personas, ¿no? Y varias décadas. Sí, bueno, el Swift se instaló en la ciudad de Rosario entre 1917 y 1924. Y a partir de ahí se empezó a exportar carne al extranjero y a partir de ahí ya se empezó a sindicalizar. Primero fueron anarquistas, que estuvieron 1 a 10 años, pero rápidamente también estos comunistas se lograron organizar el sindicato de la carne para 1930. Y ese sindicato fue dirigido por ellos hasta el 43, cuando empieza a generarse esa dirigencia del peronismo. Entonces, estas 4 personas fueron conmovidos por ese acontecimiento y ese proceso histórico que es el peronismo en la ciudad, y eso los configuró su militancia, su experiencia dentro del sindicato y del frigorífico. El tema es que, como sabemos, el peronismo cae con una dictadura en 1955. Claro. Y en la ciudad de Rosario es un escenario muy particular, la resistencia peronista es muy importante, y dentro del peronismo también hay una crítica fuerte desde los sectores juveniles hacia la vieja dirigencia, en parte porque no habían acompañado a Perón y en parte porque los sectores populares estaban muy comprometidos con eso. Y eso lleva a que cuando llega el gobierno de Frondizi, que hay una esperanza de retomar, de que el peronismo sea devuelto a la democracia, no sea más proscripto,
se dan algunas situaciones que vuelven otra vez a agitar. Por ejemplo, se toma el batallón, el antiguo Regimiento 11, que es el batallón 601, que es algunos autores lo consideran el último movimiento de la resistencia peronista. La militancia lo considera uno más, hasta el 73. Y ahí es donde caen muchos de estos militantes, también comunistas. O sea, fíjate cómo se va mezclando lo que había sido antes comunista, separado peronista, se van mezclando. Y eso es también algo de lo que lleva al triunfo de esta lista marrón adentro del Sindicato de la Carne. Y bueno, más que nada, lo más importante era el frigorífico suizo. Claro. Bueno, pero eso fue un periodo muy breve, ¿no? En el que ocuparon ese lugar, en el que pudieron sostener esa dirigencia del sindicato. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Lo que pasó es que, bueno, el tema es que a nivel nacional, comercio de carnes ya había entrado en un cierto declive a principios de los 40. O sea, el comercio de la carne tuvo un pico en los 30 y empezó a declinar por cuestiones de Inglaterra también, que era el principal comprador, y en los 60 se reconfigura la industria de la carne. O sea, empiezan a aparecer, se van las empresas multinacionales y empiezan a ocuparle el espacio las empresas nacionales. Por ejemplo, ahí aparece Paladín y al reconfigurarse entra en crisis y hay una gran huelga a nivel nacional que también este sindicato la lleva adelante. Y eso los desgasta mucho y ahí aparece una oposición de Jacinto Cervali que logra hacer una estrategia ahí medio extraña. Ellos denuncian, la lista marrón denuncia que se le metieron al sindicato, etcétera, etcétera, y que por eso los desalojaron y los metieron presos, entonces no pudieron recuperar más el gremio. La razón es que también, bueno, o sea, entra en crisis todo y Jacinto Cervali logra mantenerse al frente del sindicato durante un tiempo porque rápidamente también el que le hace la misma operación a él es Cabrera, que después va a ser el dirigente y va a estar durante muchísimo tiempo, más que nada en la década del 70 y parte del 80. Bueno, esto es una sucinta, digamos, reseña de lo que es el libro. Obviamente que la idea es que puedan, porque bueno, todo el libro hace todo un recorrido de todas las acciones que tuvieron que llevar adelante estos protagonistas de la historia para, bueno, llegar y poder participar, ¿no? en todo esto que vos estabas mencionando. Pero ¿quiénes son los protagonistas? Vamos a decirlos. Son militantes y dirigentes comunistas, Pedro Cobalcid, no sé si está bien pronunciado, Jasquel Shapiro, Santiago Simón y Ramón Zarza. Estos protagonistas, bueno, estas personas vos las entrevistaste, a partir de ahí vos construís una historia oral. ¿Qué es esto de la historia oral? Que, bueno, muy bien lo menciona el libro, ¿no? Pero, ¿cómo es esto, no? Porque todos, siempre hay registro de la historia, siempre hay algo documentado, siempre está todo donde se puede chequear, donde se puede ir a buscar información. Pero en este caso, vos basás el libro en relatos de estas personas que fueron protagonistas de esa historia. ¿Cómo es esto de la historia oral? La historia oral, desde el fin del siglo XIX, donde se va armando la disciplina histórica como la conocemos en la actualidad, moderna, con una ideología una filosofía positivista, desprecia a la oralidad. En el sentido de que la oralidad trae mentiras, olvidos, autoengaños, etcétera, etcétera. A mediados del siglo XX se recupera la oralidad a través del grabador, el invento del grabador. Los norteamericanos la reintroducen, pero se desarrolla toda una disciplina dentro de la historia que es la historia oral, en el sentido de darle nuevo sentido a lo que se dice. En el sentido de que no estamos en búsqueda de una verdad absoluta que es casi imposible retrotraerla. Claro. No vamos a saber exactamente lo que pasó, porque no somos jueces tampoco. Claro, y aparte siempre hay una parte y otra, ¿no? Claro. Que cada uno cuenta más o menos lo que vivió. Entonces lo que nos interesa también, o sea, en la historia oral nos viene bien porque de parte de los trabajadores es difícil recuperar la historia, porque nadie escribe, en su momento las noticias del día son muy pocas las que salen de la gente que va a trabajar. Y otra manera de recuperarla era difícil, salvo los juicios, etcétera, etcétera. Entonces, la oralidad es una forma de recuperar la historia de los trabajadores. Pero también nos interesa cómo percibieron ellos esa historia.
Entonces, por ejemplo, en el gremio de la carne, en el frigorífico, se peleaba por la garantía horaria. Entonces vos decís, ¿garantía horaria qué es? Y bueno, entran determinada cantidad de ganado, determinada cantidad de vacas, y si entran pocas, se trabaja poco. Y la empresa te sacaba rápido, vos trabajabas 1 o 2 horas y te ibas a tu casa. Y si yo te digo así, bueno, la gente quería trabajar 8 horas, entonces que le garanticen por lo menos una cantidad para tener un sueldo más o menos. Si yo te lo digo así, es un dato más. Claro. Pero, por ejemplo, Pedro Cobalcid recuerda cuando la madre volvía llorando, se ocultaba, no quería que él la vea porque él era un nene. Entonces, ese recuerdo te permite ver cómo lo percibe la clase trabajadora, cómo lo perciben los trabajadores, una mujer que trabaja, desde otro punto de vista. Eso te permite hacer llegar desde otra manera a cómo vivieron las personas en otra época. Claro. Entonces, bueno, a mí me parecía que estas 4 historias de vida, que son un militante de base, o sea, una persona que no tiene un discurso muy armado, un militante, un disidente que después se fue del partido, un militante, un dirigente, y por otro lado, el que había logrado el triunfo de la lista marrón, que es Ramón Zarza. Yo quería tener distintas perspectivas de qué era lo que había pasado. Claro. Y también intenté buscar desde otros, qué pensaban los peronistas, qué pensaban los radicales, qué pensaba la empresa. En algunos lugares conseguí y en otros lugares no tanto. O sea, y aparte también, por ejemplo, olvido. O sea, eso no existió nunca. Claro. Por parte de algunos dirigentes. Por ejemplo, hay un dirigente del Sindicato de la Carne de principio del 2000 que para él no había pasado nada de todo eso. Claro. Entonces, bueno. Lo veían desde otro lugar, claro, desde completamente otro lugar, ajeno. Claro. Entonces, bueno, todo eso va combinado, y cómo vivieron ellos su experiencia dentro del frigorífico y dentro del sindicato. Bueno, además de la oralidad, ¿no?, y de estas entrevistas que vos realizaste a lo largo de mucho tiempo con todos estos protagonistas, esto nos lleva, bueno, quienes por ahí hacemos periodismo y más o menos estamos en los temas de recabar información y chequear y demás, al no estar documentado, por ahí uno lo primero que busca son los diarios de la época, ¿no?, para saber cómo está, si eso realmente pasó, cómo fue, cuál es la visión. Ahí te encontraste con algunas cuestiones, ¿no?, que si fuese, lo podemos traspolar a estos días también, ¿no?, cómo mostraban los medios en esa época todo este tipo de conflictos, ¿no? Y ahí vemos que, por ahí, no sé, vos me lo dirás, están los medios generalmente, las noticias atravesadas por determinados intereses, depende de cuál sea el medio y a qué intereses responda. ¿Con qué te encontraste? Bueno, a mí me sorprendió porque, por ejemplo, diarios masivos que actualmente por ahí no le dan tanta importancia a la cuestión sindical, le brindaban asistencia. O sea, estaban en las páginas y a veces en las páginas principales. O sea, o por lo menos hay un lugar específico para eso. Desde los medios masivos que son La Capital, o sea, locales estamos hablando. Claro, locales. La Capital y en ese momento La Tribuna. La Capital, bueno, tenía una mirada a favor de la empresa y una mirada, bueno, podríamos decir antiperonista. Entonces, en algunos casos le daba cierta asistencia a esta lista marrón. El diario La Tribuna, que era un diario que pertenecía o había militado junto, era de dirigencia de los demócratas progresistas, por ejemplo, le daban mucha asistencia a la lista marrón y le daban mucha espacio a todos estos conflictos. Y, o sea, estamos haciendo un degradé, nos vamos a los diarios partidarios, donde esto era, claro, lo más importante, donde se salía en tapas, se subrayaba, a pesar de que los diarios partidarios muchas veces son de Buenos Aires. Entonces, bueno, es una forma de degradar. Además de eso, los partidos, el PC, bueno, también después el peronismo, incluso los anarquistas, pero más que nada el PC se dedicó a tener un diario por empresa, porque de esa manera se podía denunciar todo lo que estaba pasando y ponerlo en cierto anonimato.
Entonces todo el mundo se enteraba de lo que pasaba y nadie tenía que ir a hablar, entonces nadie quedaba marcado para la empresa que lo podía llegar a no exponer claro. a ningún trabajador para que no tenga algún tipo de represalia de parte de la empresa. Claro. Entonces ellos tenían el diario La Chaira. Y todos estos diarios después son retomados por la Nueva Izquierda a fines de los 60. El diario La Chaira, La Lista Marrón, son nombres que van quedando, a pesar de que no son de las mismas agrupaciones. Bueno, y en La Chaira justamente era todo mucho más despliegue a todas estas cosas. Claro. Y es interesante. Lástima que quedaron pocos ejemplares de esos diarios. Pero bueno. Bien, bueno, y en relación a la militancia que pudiste observar vos en estos testimonios que recabaste y toda la información, ¿cómo lo podés analizar en relación a la actualidad? ¿Cómo ves podés hacer ese paralelismo de lo que era la militancia en ese momento y cómo lo ves y notas alguna diferencia o algo con la actualidad? Bueno, por ejemplo, ser comunista implicaba una dedicación prácticamente absoluta y una entrega casi total. Y eso me parece que en la actualidad no sé si se podría lograr. Recordemos que, bueno, o sea, todavía no estaba el posmodernismo, entonces era gente que estaba convencida que se hacía la revolución y que se cambiaba directamente el mundo. Claro. Gente que confiaba que en la Unión Soviética estaba todo bien y que había que llegar a eso. Y que las instituciones en ese momento tenían mayor credibilidad que en la actualidad, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, podemos también sopesarlo un poquito, pero en realidad sí. Es decir, bueno, la militancia era mucho más, no me arriesgo a decir comprometida, porque hay muchos militantes en la actualidad comprometidos, pero era una entrega absoluta. Y o sea, por eso el Partido Comunista tiene tantas personas que se fueron, porque sostener esa militancia era bastante complicada y aparte sostener a toda una rigidez que imponía también el partido. Había un monolitismo ahí importante. Eso por un lado les permitió conquistar y organizar a los sindicatos en la década del 20, fines de los 20, la década del 30 que fue una década muy, muy complicada, porque ahí claramente te metían preso y en la cárcel de Ushuaia te agarraban a manguerazo con agua fría, que es lo que le pasó a José Petra, o esta gente que vivió presa casi mucha parte de su vida. Y por eso también sostener eso les permitió conquistar sindicatos, les permitió armar estructuras, pero a la vez también lo fue desgastando a la larga. Claro, sí, sin duda. Bueno, todas estas historias también están, digamos, se despliegan en un lugar determinado de la ciudad, ¿no? Como es Barrio Saladillo, que es un barrio tan popular y que por ahí está también atravesado por toda la dinámica del barrio. ¿Qué fue la historia que pudiste recabar de toda esa situación? Bueno, la persona que recorre Saladillo se da cuenta rápidamente, no puede creer que haya mansiones tan lindas en ese lugar. Entonces, Diego Roldán hace un libro muy interesante, El ocio y la fábrica, donde muestra justamente esto. Un barrio que había sido pensado para el fin de semana de la clase rica de Rosario, la gente rica de Rosario, con la llegada del frigorífico Swift se convierte en un barrio obrero. Y esto implicó que a la zona sur de Rosario llegaron mucha gente, miles de personas de Europa del Este principalmente. Entonces por eso tenemos centrolituanos, polacos, ucranianos, griegos. Eso está reflejado en las calles de la ciudad del barrio Saladillo, ¿no? Sí. Incluso un pueblo nuevo también, de Villa Gobernador Galvez. Entonces, el barrio Saladillo tiene una relación íntima con el frigorífico Swift. Y eso, lamentablemente, también se perdió. Es decir, a partir de la década del 60, de los 70 más que nada, toda esa vida que le daba el frigorífico se fue opacando y se cambió el eje. Todo el mundo te dice, a la salida del frigorífico era toda una calle de tiendas, fondas. ¿Por qué? Porque entraban miles de personas a trabajar y salían miles de personas a comer y salían, y nuevamente salían gente con plata y compraba algunas cositas. Entonces, los dos comentarios que te dicen en la memoria es, el frigorífico era una ciudad
y no hacía falta ir al centro. Entonces el barrio Saladillo tenía una importantísima vida alrededor de él. Entonces hay historiadoras muy interesantes como Andrea Andújar que están hablando de Community Town, o sea, Factory Town, perdón. Es decir, comunidades, ciudades que se arman en torno a una fábrica. Claro. Porque el trabajo genera vida. Claro, sí, sí. Es decir, todo lo que necesitaba la gente se hacía ahí, incluso, sí, ahí. Debe haber habido en ese momento como algún tipo de centro comercial. Claro, justamente en calle Avenida Rosario. Avenida del Rosario, claro. Que y me olvidé decirte una cosita, sí. Perdón. Ahí Diego Roldán toma una frase que dice, con el olor se fueron los ricos. Porque el frigorífico largaba olor, pero en realidad con la llegada de los pobres se fueron los ricos. Claro. Que ahora los vemos gente, muchos casos clase media. Sí, sí. Que, bueno, por suerte fueron progresando muchos. Sí. Algunos no tanto, pero hubo mucha gente que progresó. El clásico olor del Swift, ¿no? Claro. Que hasta ahora se sigue sintiendo. Bueno, realmente la historia es apasionante, ¿no? Porque hay que, sobre todo por lo que transmiten esto que vos decís de la subjetividad y cómo percibió cada uno de estos protagonistas los distintos hechos que se fueron desarrollando en ese momento. Así que bueno, invitamos a todos a que traten de conseguir el libro. Vos nos decís, Paulo, ¿dónde se puede conseguir? Bueno, en las librerías. En todas las librerías. En las librerías de acá del centro ya está. Bueno, no te voy a decir cuál librería. No, podés decirlo, no hay ningún problema. Paradox, Abuchín, Puerto Libro, El Juguete Rabioso, que está ahí en Mendoza, y La Prida. Sí, perfecto. Bueno, realmente muy interesante, muy apasionante el libro, porque bueno, está contado desde un lugar de la subjetividad, ¿no? Desde cómo vivió cada uno de los protagonistas estos momentos de la historia, y que no lo van a encontrar en ningún otro lado, porque no hay registro, no hay, vos decías que en el libro mencionabas que también hay un museo dentro del frigorífico Swift, pero que no hay gran cantidad de registro de algunos acontecimientos, ¿no? Claro, intentaron hacer un museo para el 2017, lo habían hecho, claro. Con aporte de muchos ex trabajadores, porque mucha gente se siente comprometida con su lugar de trabajo. Claro. En la ciudad de Villa Gobernador Galvez hay un museo con cosas interesantes. Y hace 2 o 3 años atrás, un grupo de compañeras hicieron la historia de las mujeres dentro del Swift. Y se armó una muestra muy interesante en el Museo de la Ciudad. Muy interesante. Y tomaron elementos de todos estos lugares. Y ese fue algo muy, muy interesante, porque lo que no dijimos y lo que no tengo en cuenta, o lo tengo en cuenta aparte, en cierta medida, es la participación de mujeres, que es muy importante en el Swift. Porque hay secciones enteras de trabajo de mujeres. De trabajo de mujeres, sí. Entonces, bueno, también me gustaría, a pesar de que no lo puse en primera persona en el libro, me gustaría que quede desarrollado, o por lo menos señalar algo ahora. Claro, sí. Un punto importante, el trabajo de las mujeres en el frigorífico Swift. Han sido muchas generaciones han pasado por el frigorífico, porque tantos años y vos ponete a pensar, en la década del 20 venían, claro. Y la idea era poner gente que no tengan la misma ciudad, no ciudadanía, sino origen, para que no se puedan comunicar. Entonces, y los padres trataban de que entren sus hijos a trabajar, claro. Sus hijos trataron de que entren claro. los nietos los primeros, claro. Pero bueno, y también se fueron incorporando en la década del 30 gente que venía de Corrientes, de El Chaco, de Santiago del Estero, y también el Swift es un lugar donde es un primer empleo, donde no hay un trabajo muy calificado, entonces claro. A medida que los hijos de los obreros iban pudiendo ir a la escuela o ir a la secundaria o a la universidad, ya se iba perdiendo esa tradición de claro. trabajar dentro del frigorífico. Claro. Bueno, esto es la idea del progreso, claro. ¿no? De que el hijo del trabajador pueda llegar a la universidad y demás y escalar un poco en su condición social. ¿Y cómo fue tu experiencia al entrevistar a estas personas? Tu experiencia más personal, ¿no? Que
de poder conversar con ellos? ¿Fue difícil que confiaran en contarte? ¿Cómo fue todo ese intercambio? Bueno, es bastante complejo y difícil. Yo pensaba que todo el mundo iba a querer hablar, porque en realidad vos ahora, cuando llego con el libro, me dices, pero mi tía, mi abuelo, mi tal. Claro. Yo te lo consigo, charlamos seguida. En un primer momento a mí me costó muchísimo encontrar quien quisiera hablar. Claro. Entonces, es como que no me daban mucha bolilla. Yo pensaba que siendo universitario ya estaba, y en realidad no, es como que me pusieron una pared en ese sentido, y los que sí querían hablar eran los que querían contar esta historia. Pero bueno, querían contar su historia, que tenía un tono épico, y a mí me parecía que además de eso había que contar otras cosas. Entonces, la entrevista con ellos fue una experiencia muy rica, muy linda. Claramente yo ya era amigo de algunos, pero de los otros me fui haciendo más amigo, y también tuvimos nuestros roces, en el sentido de que, por ejemplo, Zarza, yo puse que los comunistas habían participado del golpe del 55, y Zarza me llamó un día muy enojado para decirme que ellos nunca habían hecho eso. Entonces, también, o sea, no es que yo le tomo la entrevista y después publico lo que quiero, sino que hay una negociación después, claro, porque cada persona, o sea, son entrevistas de 2 horas más o menos. Sí. Entonces, en esa, las personas también van autojustificando muchas cosas. Casi siempre son relatos circulares. Empieza de una manera, se desarrolla y va teniendo un cierre, y en ese cierre va dando cuenta de algunas cosas que había desplegado antes. Entonces, claramente, hay cosas que todos cometemos errores, no solamente ellos, o todos tenemos cosas positivas. Entonces, hacia el cierre de esas entrevistas, muchas veces se justificaba porque estaba bien o porque estaba mal. Bueno, Paulo, la verdad un placer haber leído el libro. Espero que a todos los invitamos a que todos puedan acceder a un ejemplar y poder conocer esta historia apasionante de nuestra ciudad, que es inédita porque no está en ningún otro formato, contada en ningún otro formato, así que bueno, se van a encontrar con muchas cosas nuevas, desconocidas para la gran mayoría, así que bueno, no sé si te queda algo para cerrar. Me quedó algo de la editorial, sí, que es Último Recurso, es una cooperativa, es muy interesante. Independiente, claro, sí. Ellos van apoyando a gente que tiene ganas de editar y que no tiene recursos. Sí. Y ellos también venden en una librería que está en el Paseo del Siglo. Bien. Así que me había quedado pendiente de eso. Perfecto. Pero bueno, todos los lugares donde pueden conseguir un ejemplar de este libro súper interesante. Así que bueno, Paulo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Por este rato que nos dedicaste para comentar un poco de esta experiencia tan apasionante. Así que los invitamos a todos a conseguirse un ejemplar y introducirse en esta historia tan linda de nuestra ciudad. Mil gracias y bueno, como siempre, muchas gracias para los que están del otro lado y nos volvemos a encontrar en algún otro episodio de entrevistas de Diario Conclusivo.